Bien. Bueno, habíamos quedado la clase anterior, estábamos viendo todo lo que es enfermedades del sistema digestivo. Nos quedaba ver para esta clase, o comenzar, mejor dicho, con lo que son enfermedades celíacas, ¿sí? Como dijimos, es una enfermedad digestiva que daña ¿qué? El intestino delgado, ¿sí? También lo que altera es lo que es la absorción de las vitaminas, de los minerales, de los nutrientes que contienen los alimentos, ¿sí? Sabemos que los pacientes con enfermedades celíacas lo que sucede es que no toleran una proteína que se llama gluten, ¿sí? Ese gluten se encuentra donde en los cereales, como el trigo, como la avena, como el centeno, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando toman esos alimentos, ¿sí? Que contienen gluten en este caso, el sistema inmune responde y se produce ¿qué? Un daño en la mucosa del intestino delgado. ¿Bien? ¿Qué sucede con eso también? La alteración, digamos, de esa absorción de esos alimentos conlleva ¿qué? A una malnutrición, ¿sí? Otra cosa, existe también lo que es un componente genético. Por eso es más frecuente en determinadas familias que en otras que haya problemas con la celiaquía. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, existen variedades de síntomas y no siempre son, digamos, síntomas que son propiamente digestivos. ¿Bien? Entonces, los síntomas que se presentan en pacientes con enfermedades celíacas depende de la deficiencia esa de absorción de los nutrientes que contiene en la dieta que ingiere. Bien, vamos a nombrar algunos síntomas que pueden ser aislados, pueden ser combinados o demás. Por ejemplo, lo que es la pérdida de peso es un síntoma, ¿sí? La diarrea crónica, ¿bien? Otra cosa es, por ejemplo, el dolor abdominal recurrente, los gases, dolores óseos, dolores en las articulaciones, también se puede presentar calambres musculares, cansancio, ¿sí? Retraso del crecimiento también es otro síntoma. Y también tenemos, como en muchas enfermedades, personas que no presentan ningún síntoma. Bien, ¿por qué no presenta ningún síntoma? Porque la parte dañada de su intestino es capaz de absorber suficientes nutrientes. ¿Para qué? Para así poder evitar esos síntomas. Bien, la causa de lo que es la intolerancia celíaca es desconocida, pero probablemente se puede deber a qué? A una susceptibilidad genética a la intolerancia. ¿Sí? También a que a agentes ambientales. Bien, aquí hacemos referencia con esos agentes ambientales, a problemas o infecciones, perdón, virales o algún otro tipo de infección. Y también está asociado con otras enfermedades autoinmunes. Bien, ¿cuáles son las complicaciones en este caso? La mayoría de las complicaciones de las enfermedades celíacas están relacionadas con ¿qué? Con el déficit nutricional, ¿sí? Como puede ser osteoporosis, retraso de crecimiento, malformaciones genéticas en hijos de madres celíacas no tratadas durante ese embarazo, mareos, convulsiones. Bien, también tenemos que estar relacionado la enfermedad esta celíaca con algunos cánceres del intestino, como son los linfomas.
Bien, el diagnóstico en sí de lo que es esta enfermedad puede ser bastante, digamos, difícil, complicado. ¿Por qué? Porque los síntomas que produce esta enfermedad también aparecen en muchas otras enfermedades. Bien, los pacientes en sí con enfermedades celíacas tienen niveles elevados de ¿qué? De anticuerpos contra el gluten. Bien, si esos niveles de anticuerpo en sangre, digamos, están elevados, la manera de confirmar la enfermedad en sí es estudiarla con ¿qué? Con una biopsia de la mucosa del intestino delgado. Bien, hoy en día la confirmación, digamos, de lo que es el diagnóstico se basa en sospechas clínicas, ¿sí? En biopsias, compatibles obviamente con ¿qué? Con la celiaquía. Bien, el único tratamiento de la enfermedad es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, ¿sí? Aunque sea en cantidades muy mínimas. Entonces se deben evitar esos alimentos de por vida. Sabemos que existen muchos alimentos que contienen gluten, ¿bien? Y esas proteínas también están presentes ¿en qué? En muchos aditivos de productos que son manufacturados. Bien, entonces, una vez que es instaurada, digamos, esta dieta sin gluten, la recuperación no significa que sea de inmediata, puede ser que no sea de inmediata. Sabemos que, sabemos no, les comento, mejor dicho, que lo que son las biopsias del duodeno pueden tardar hasta 2 años hasta que se complete. Bien, entonces al principio, digamos, del tratamiento, además de esa dieta sin gluten, también suelen asociarse otros eh, suplementos dietéticos, como son vitaminas, como son minerales. Bien, bien, también tenemos otra cosa, que hay un pequeño porcentaje de estos pacientes celíacos que no mejoran, ¿sí? A pesar de esa dieta sin gluten, y requieren otros tratamientos farmacológicos. Bien, hasta ahí vamos. Bien, recuerden que existen alimentos libres de gluten que se venden en dietéticas, en supermercados y demás. Bien, otra cosa que les quiero comentar, también que estos alimentos libres en gluten suelen ser más caros que los productos que no son libres en gluten. No sé si alguna vez alguno ha comprado o alguno sufre de esta enfermedad, son mucho más elevados sus precios. Bien, por otro lado, tenemos estreñimiento. Tenemos el estreñimiento crónico. Este estreñimiento crónico en sí se caracteriza por ¿qué? Por deposiciones que son poco frecuentes o por dificultades para evacuar, ¿sí? Este estreñimiento crónico se manifiesta durante varias semanas, ¿bien? Entonces, ¿a qué llamamos estreñimiento? A una frecuencia de deposiciones inferiores a 3 veces por semana. Y solemos usar mal la palabra cuando un día no fuimos de cuerpo y ya decimos estamos estreñidos. Bien, el estreñimiento entonces ocasional, que es el que acabo de nombrar, es muy común. Algunas personas experimentan estreñimiento crónico que puede interferir en esa capacidad de realizar, digamos, las tareas diarias. Y el estreñimiento crónico también puede provocar que la persona haga demasiada fuerza para defecar. ¿Bien? ¿Sí?
Bien, entre los signos y síntomas, entonces, del estreñimiento tenemos defecar menos de 3 veces por semana, ¿sí? Tener heces demasiado duras o grumosas, hacer esfuerzo para defecar. Otro signo y síntoma es, por ejemplo, sentirse como si hubiera alguna obstrucción, digamos, en el recto, que evita que podamos defecar. Sentirse como si no pudiéramos vaciar completamente el recto, por ejemplo. Y la última es necesitar, digamos, ayuda para vaciar el recto. ¿Sí? Bien. El estreñimiento puede considerarse entonces crónico si la persona tiene 2 o más de esos síntomas. Mayormente se calcula si la persona tiene más de 2 o 2, 3, 4 síntomas durante los últimos 3 meses, digamos. ¿Bien? Entonces, cuando una persona tiene estos síntomas, ¿sí? Y sospechamos que tenemos estreñimiento o alguien lo padece, o sea, sin ningún cambio, vamos a suponer, yo cambié totalmente mi dieta, puede ser que se presente algún signo y síntoma de estreñimiento, pero se podría explicarse que es por la dieta que yo cambié. Pero si esos cambios, ¿sí? Esos signos y síntomas cambian inexplicablemente, deberíamos consultarlo al médico. ¿Bien? El estreñimiento se produce cuando, o sea, comúnmente, mejor dicho, cuando los desechos o las heces se mueven demasiado lento a través del tracto digestivo o que no pueden eliminarse del recto. Bien, lo que hace que esas heces se sequen y se endurezcan. Bien, puede generar ¿qué? Obstrucción en el colon o el recto. Bien, cuando se genera una obstrucción en el colon o en el recto, puede tardar o también puede detener el movimiento de las heces. Bien, si eso sucede, puede haber otras causas. Por ejemplo, un pequeño desgarro de la piel alrededor del ano, lo que sería una fisura anal, puede haber obstrucción intestinal, puede llevar a un cáncer de colon, a una constricción intestinal, que es el estrechamiento del colon, ¿bien? Cáncer del recto, protuberancia de, o sea, en el recto también, ¿bien? También pueden aparecer que problemas con los nervios alrededor de, el colon y del recto, ¿sí? Puede aparecer también dificultad de los músculos, ¿no? Con la eliminación, entre otras. Hay eh, varias cosas que pueden aparecer por el estreñimiento, pero también tenemos las complicaciones. Las complicaciones con una persona que tiene estreñimiento crónico son, por ejemplo, las hemorroides. ¿Sí? Las hemorroides son la inflamación de las venas del ano. Cuando uno hace tanta fuerza, digamos, para evacuar, los intestinos pueden provocar una inflamación de las venas que se encuentran en el ano y alrededor del ano. ¿Sí? Otra cosa, otra complicación, mejor dicho, son las fisuras anales, la ruptura de la piel del ano. ¿Sí? Eso lo puede provocar las heces grandes o las heces duras. Bien,
Por otro lado, tenemos otra complicación que son la retención fecal, que son esas heces, digamos, que no se pueden eliminar. Entonces, cuando una persona tiene estreñimiento crónico, puede provocar una acumulación de heces duras que se van atascando en los intestinos. ¿Bien? Y la última complicación es que el intestino sobresale a través del ano. Hacer tantas fuerzas, digamos, para evacuar, los intestinos pueden hacer que una pequeña porción de ese intestino o del recto se estire y sobresalga a través del ano. ¿Bien? Entonces, cuando una persona sufre de estreñimiento crónico, hay algunas pequeñas cositas que podrían ayudar a evitar, digamos, esa constipación. ¿Bien? Como por ejemplo, incorporar eh, abundantes o grandes cantidades de alimentos ricos en fibra. ¿Sí? Acá incluimos ¿qué? Frutas, frijoles, vegetales. Bien, debemos también consumir menos alimentos con bajo contenido en fibra, como son los alimentos procesados, los productos lácteos, la carne. Con respecto a esto de los productos lácteos, les quiero hacer una aclaración porque muchas veces cuando un niño más que nada tiene diarrea, te dicen, no le des yogur, el yogur lo descompone. No, el yogur no descompone, al contrario, seca, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Otro consejo es, obviamente, beber ¿qué? Mucho líquido, mantenerse activo, lo más activo posible, hacer ejercicio. ¿Bien? Otra cosa, cuando nos da ese impulso de defecar, ¿sí? No lo dejemos pasar. Bien, debemos también que controlar el estrés, ¿sí? Bien, con respecto al diagnóstico, se los digo rápido, se hace análisis de sangre, puede ser radiografía, examen de recto, del colon inferior, bien, o del colon completo directamente. También se hace una evaluación del funcionamiento del músculo esfínter anal. Hay varias evaluaciones del movimiento, de la comida a través de lo que es el colon. Eh, También pueden pedir una radiografía del recto durante la defecación. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero se hace, se llama defecografía. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos la diarrea. La diarrea son ¿qué? Deposiciones que son blandas, son líquidas, posiblemente frecuentes, es un problema común. Bien, lo que es la diarrea también puede presentarse sola o puede estar asociado con otros síntomas, como puede ser vómitos, náusea, dolor abdominal, pérdida de peso. ¿Sí? Sabemos que la diarrea, por suerte, se resuelve rápido, ¿sí? Y suele durar pocos días. ¿Ven? Pero, más allá de esto, cuando la diarrea dura más de unos días y pasa a durar semanas, suele indicar que hay algún otro problemita, ¿sí? Como puede ser algún trastorno más grave, como puede ser el síndrome del colon irritable, infecciones, enfermedades celíacas, que es lo que estuvimos hablando antes, ¿no?
Con respecto a los signos y síntomas de la diarrea, pueden ser, por ejemplo, náuseas, vómitos, fiebres, hinchazón abdominal, cólicos abdominales, heces en la sangre, mucosidad en esas heces, esa necesidad, digamos, urgente de defecar. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo vamos a consultar al médico? Si le sucede esto a un adulto, ¿sí? Cuando la diarrea dura más de 2 días y no mejora, cuando la persona se deshidrata, cuando la persona siente un dolor tan intenso en el abdomen, también cuando la persona tiene fiebre hablo mayor de 39 grados o 39 para arriba. Hay que consultar al médico también cuando nuestras heces presenten sangre o cuando esas heces son demasiado oscuras. Bien, en cambio en el niño, sí, especialmente en los niños pequeñitos, la diarrea sabemos que puede ocasionar deshidratación, esa deshidratación rápida, así que hay que ir al médico o llamar al médico si el niño en 24 horas no mejora. ¿Bien? O si el niño se deshidrata o si el niño tiene fiebre mayor a 39 grados, perdón, si el niño hace heces con sangre o heces negras. Bien, ¿cuáles pueden ser las causas, digamos, de la diarrea? Los virus. Los virus pueden ser causa de diarrea. El rotavirus es una causa frecuente de diarrea infantil. ¿Sí? Bien. El virus también que causó el coronavirus está asociado también con síntomas gastrointestinales, que incluían náuseas, vómitos, diarrea. Otra causa puede ser bacterias y parásitos, ¿sí? Bien, sabemos que parásitos los podemos contraer a través de alimentos, aguas contaminadas, causa diarrea. Bien, a menudo lo que es, digamos, la diarrea causada por bacterias y parásitos, a menudo se denomina como diarrea del viajero, que cuando viajamos a otros países en desarrollo, no podemos eh, pescar, como decimos nosotros, alguna bacteria o virus, ¿sí? Que causa diarrea, a eso se lo conoce como diarrea del viajero. ¿Sí? Después hay otras causas que pueden llevarnos a una diarrea, como son los medicamentos. Los medicamentos, como son los antibióticos, pueden causar diarrea. Bien, sabemos que los antibióticos alivian las infecciones mediante la eliminación de bacterias que son malas, pero al mismo tiempo también eliminan ¿qué? Bacterias buenas. Bien, entonces ¿eso qué hace? Es que altera, digamos, el equilibrio de las bacterias de los intestinos, ¿sí? Lo que causa diarrea. Bien, otros medicamentos, por ejemplo, que causan diarrea son los medicamentos contra el cáncer. También causan diarrea. Bien, otra causa es la intolerancia a la lactosa. La lactosa es una azúcar que se encuentra en la leche y también en otros productos lácteos. Entonces, las personas que tienen dificultad para digerir la lactosa tienen diarrea después de comer productos lácteos. ¿Sí? Bien. Eh, Otra causa de diarrea son, por ejemplo, las cirugías.
Las cirugías, por ejemplo, la cirugía para extirpar lo que es la vesícula biliar o alguna parte del intestino puede eh, causar diarrea. Y algo que no sé si lo saben, que también puede ser causa son los edulcorantes. ¿Sí? Los edulcorantes son azúcares no absorbibles. Bien, y pueden causar diarrea en personas que de otra manera, digamos, estarían sanas. Pero al mate no, le ponen edulcorante que no es para nada recomendable. Para nada. Bien, otras causas pueden ser trastornos digestivos. Bien, como el síndrome del colon irritable, que lo habíamos dicho antes, la colitis ulcerosa, la enfermedad celíaca, entre otras. ¿Sí? Bien. Con respecto a la diarrea, digo esto para terminar, eh, también trae complicaciones o puede traer complicaciones. La primera es la deshidratación, ¿sí? Es la primera, la deshidratación tanto en niños, en lactantes, en adultos. Esa es la peor complicación, por decirla de una manera. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo prevenimos esa diarrea infecciosa? Primeramente, lavarnos las manos. ¿Para qué? Para prevenir esa propagación de esa diarrea infecciosa. Entonces, lavarse las manos con frecuencia. Bien, saben que para lavarse un lavado apropiado, para decirlo mejor, hay que enjabonarse las manos al menos 20 segundos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos a lavar las manos, cantemos el feliz cumpleaños 2 veces y eso equivale a más o menos los 20 segundos que debemos estar lavándonos y desinfectándonos las manos. ¿Bien? Cuando no tenemos obviamente agua y jabón, usamos desinfectantes para manos a base de alcohol. ¿Bien? El alcohol lo aplicamos de la misma manera que nos pondríamos una crema, una loción para las manos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que la vacunación. ¿Sí? Podemos ayudar a proteger al bebé contra, por ejemplo, el rotavirus, que es una de las causas más comunes de la diarrea viral en lo que son los niños. ¿Sí? Bien, entonces siempre preguntemos al médico por esta vacuna. Prevención de lo que es la diarrea del viajero. ¿Se acuerdan que, como les dije antes, cuando viajamos a países o otros países donde la higiene es inadecuada, los alimentos están contaminados, se puede, eh, ay, se me fue la palabra, se puede contraer alguna bacteria y se puede producir la famosa diarrea del viajero. Entonces, cuando viajamos a esos países menos desarrollados, debemos prestar muchísima atención a lo que uno come. Sí, hay que tratar de comer, por ejemplo, alimentos calientes, los alimentos que están bien cocidos. Debemos evitar comer frutas o vegetales crudos, ¿sí? Al menos que, por ejemplo, la fruta se pueda pelar o el vegetal se pueda pelar. Entonces, si estuvo contaminado, al sacarle lo exterior, supuestamente no estaría contaminado, ¿sí?
Cuando viajamos también prestemos mucha atención si tenemos niños pequeños, bebés, ¿sí? Lo recomendable es, por ejemplo, con el agua, tomar agua embotellada, ¿sí? Evitar, digamos, el agua de la canilla, evitar los tubos de hielo también, ¿bien? Lo mismo sucede cuando nos cepillamos los dientes, no usar el agua de la canilla, el agua corriente, el agua del grifo, ¿bien? Lo mismo cuando nos bañamos tratemos de mantener la boca cerrada, ¿sí? Bien, ¿qué más? Ah, diagnóstico. Diagnóstico, análisis de sangre, para la diarrea, análisis de sangre, análisis de heces, también se puede pedir estudios de hidrógeno en alimentos. Bien, ¿por qué se puede pedir esto? Para que el médico determine si la persona tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Bien, y en los peores de los casos se pide una endoscopía. Bien, con respecto al tratamiento, perdón. Eh, la mayoría, digamos, de los casos de la diarrea aguda desaparece sin tratamiento después de un par de días. ¿Sí? Si uno probó cambiar el estilo de vida, ¿sí? Pero todo eso, o algunos remedios caseros que hay para la diarrea y demás, no tuvieron nada de éxito, el médico puede recomendar antibióticos o perdón, medicamentos, otros tratamientos. Entre esos medicamentos tenemos antibióticos y antiparasitarios, ¿sí? Eso puede ayudar mucho con la diarrea causada por bacterias y parásitos. Bien, si es un virus lo que causa la diarrea, los antibióticos no ayudan. Los antibióticos solo para bacterias y parásitos, no para virus. Bien, también puede haber tratamientos para qué, para reponer los líquidos, ¿sí? Los líquidos y las sales, ¿no? Eh, para la mayoría, digamos, de lo que son los adultos, ¿qué significa reponer líquidos y sales? Significa beber agua con electrolitos o jugos también. Bien, vamos a suponer que el paciente o la persona o nosotros mismos, cuando bebemos líquido, ¿sí? Nos produce un malestar estomacal o nos causa vómitos, ahí el médico que puede pedir una administración de líquido por vía intravenosa. Bien, otra cosa, el agua, el agua que nosotros solemos beber diariamente, es una buena manera, digamos, de reponer líquidos. Pero esa agua no contiene sales y no contiene los electrolitos, ¿sí? Como es el sodio, como es el potasio. Bien, entonces, ¿qué puede ayudar a mantener, digamos, esos niveles de electrolitos? El consumo de jugos de frutas para obtener ¿qué? Potasio, o de ciertas sopas para obtener sodio. Pero una cosa a tener en cuenta, por ejemplo, el jugo de la manzana puede empeorar la diarrea. ¿Bien? Bien. Otro tratamiento.
Por ejemplo, si el médico determina que un antibiótico que estamos utilizando es la causa de la diarrea, lo que se puede hacer es o reducir la dosis o cambiarlo por otro medicamento. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Vamos bien, Vamos por bien, mí. profe. Bien. Entonces sigo a la siguiente. Diverticulitis. ¿Sí? La diverticulitis o los divertículos son ¿qué? Bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en lo que es el revestimiento del sistema digestivo. ¿Sí? Por lo general, ¿dónde se encuentra? En la parte inferior del intestino grueso, o sea, en el colon. Bien, los divertículos en realidad son bastante comunes, más que nada después de los 40 años. Y rara vez no significa que nunca, causan problemas. Bien, entonces la presencia de divertículos se conoce como diverticulosis. ¿Qué sucede? Cuando una o más de estas bolsitas se inflaman, y en algunos casos hasta se pueden infectar, esa infección se conoce como diverticulitis. ¿Se entendió? Entonces, la diverticulitis puede causar ¿qué? Dolor abdominal, fiebre, náusea, ¿sí? También cambios en los hábitos intestinales. Y tenemos la diverticulitis leve, que mayormente se trata con que con reposo, con cambios en la alimentación, con antibióticos. Y tenemos la diverticulitis grave o la diverticulitis recurrente, que ya requiere de cirugía. ¿Sí? Entre los signos y síntomas, entonces tenemos dolor. Ese dolor puede ser constante, puede ser persistente durante varios días. El dolor también mayormente donde suele sentirse en la parte inferior izquierda del abdomen. Bien, puede causar náuseas, vómitos, fiebre, sensibilidad estomacal o abdominal, perdón, no estomacal, sensibilidad abdominal, puede causar estreñimiento, ¿sí? Y con menos frecuencia, pero también puede causar diarrea. ¿Bien? Bien. Eh, existen, digamos, varios factores que pueden aumentar lo que es el riesgo de sufrir. Perdón, escuchaba un bebé llorando. Eh, perdón, que existen, le decía, varios factores, me distraje, varios factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir diverticulitis, como es el envejecimiento, ¿sí? Aumenta con la edad esa incidencia de la diverticulitis. Otro factor es la obesidad, que también aumenta las posibilidades de desarrollo de diverticulitis. El tabaquismo, ¿sí? Las personas que fumamos, me incluyo, cigarrillo, son más propensos a experimentar diverticulitis de aquellas personas no fumadoras, ¿no? Otros factores es la falta de ejercicio, ¿sí? La dieta alta en lo que son grasas animales y la baja en fibra, ciertos medicamentos, como por ejemplo hay medicamentos que están asociados, digamos, con un mayor riesgo de sufrir diverticulitis, como son los
los opiáceos, los antiinflamatorios no esteroides, como es el ibuprofeno, el naproxeno sódico. Bien, los esteroides también. ¿Sí? Bien, con respecto a las complicaciones, ¿sí? Aquellas personas que sufren de diverticulitis aguda pueden desarrollar algunas complicaciones, ¿sí? Como es un absceso que se produce cuando se acumula pus en esas bolsitas. Bien, también puede haber una obstrucción del intestino. Bien, puede aparecer fístula, o sea, un conducto anómalo, peritonitis. La peritonitis se puede producir si una bolsa infectada o inflamada se rompe y todo su contenido, ese contenido, digamos, intestinal, se derrama en la cavidad abdominal. La peritonitis, acuérdense, chicos, siempre que es una emergencia médica, requiere de atención lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo prevenimos la diverticulitis? Hacer ejercicio, comer más fibras, ¿sí? Los alimentos de alto contenido en fibras, frutas, verduras frescas, granos integrales, ¿bien? Todo eso ayuda a acelerar lo que es el movimiento a través del colon, ¿bien? Beber mucho líquido y evitar, obviamente, fumar. ¿Por qué? Porque fumar, acuérdense que está asociado con un mayor riesgo. Bien, bien. La diverticulitis suele diagnosticarse durante ese ataque agudo. Bien, porque como el dolor abdominal puede estar asociado a varios problemas, el médico va a ir o va a necesitar que ir descartando, digamos, otras causas de los síntomas. Entonces lo que hace el médico es que hace una exploración física. O sea, lo que revisa es el abdomen, ¿sí? Él lo que busca es detectar qué sensibilidad. Por lo general, también las mujeres no suelen hacer un examen pélvico para detectar enfermedades pélvicas. Luego, lo que es más probable es que pida análisis de sangre, análisis de orina, ¿sí? Para ver si hay infección. En las mujeres fértiles, una prueba de embarazo para detectar o descartar, mejor dicho, el embarazo como causa de ese dolor abdominal. Puede pedir también una prueba de enzimas hepáticas, ¿sí? Para descartar alguna enfermedad relacionada con el hígado. Un examen de ese, ¿sí? ¿Para qué? Para descartar también la infección en personas ya que tienen diarrea, ¿no? Y lo último es una tomografía computarizada. ¿Para qué? Para que el médico pueda identificar esas bolsas inflamadas o infectadas y se pueda confirmar, digamos, el diagnóstico de diverticulitis. ¿Bien? Entonces eso le va a ayudar al médico también a orientar, digamos, el tratamiento. Por otro lado, tenemos el meteorismo. El meteorismo o también exceso de gases eh, es muy habitual en lo que son las consultas médicas y que además, bueno, suele ser bastante, digamos, incómodo.
Eh, ya que estoy, les cuento una anécdota. Mi hermano lleva a su hija al médico porque tenía un dolor abdominal en la barriga, le dolía el pecho, estaba mal la nena, tenía muchos eructos, bueno, y demás. La lleva al pediatra, digamos. Cuando estaban en la sala de espera, y habíamos esperado como una hora que nos atienda, y cuando estamos por entrar, que ella siempre lo cuenta y se ríe, cuando estaban por entrar a la sala del pediatra, mi sobrina despide, digamos, un gasecito, y de ahí se sintió espectacular. Y siempre lo cuenta mi hermana como una anécdota, porque dice, entré al pediatra y ya no sabía más qué decirle, porque la niña estaba re bien, se sentía muy bien, y bueno, le había sucedido esto, tenía un exceso de gases que ella no los podía soltar. Eh, con respecto al meteorismo o al exceso de gases, como les dije, suele ser bastante incómodo, ¿sí? Son molestias que están relacionadas con la presencia de gases en el intestino, ¿bien? Y provoca un montón de síntomas, que esos síntomas van a ir variando según la cantidad de aire, digamos, que tiene, que está acumulado en el sistema digestivo. Y obviamente el dolor que soportemos cada una de las personas. Bien, entonces puede aparecer dolor de barriga, sonidos abdominales, eructos, flatulencias, hinchazón, ¿sí? Puede haber también dolor en el pecho, ¿sí? Podemos sentirnos, o esa sensación de sentirnos llenos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son en sí las causas de el meteorismo, o sea, detrás de toda la acumulación excesiva de gases? Puede haber ciertas patologías, puede haber ciertas alteraciones funcionales, ¿bien? Como son las dolencias que retrasan o que contienen el paso de los alimentos del estómago al intestino delgado. ¿Bien? Enfermedades sistemas, diabetes, hipertiroidismo, entre otras, ¿no? Em, otra causa, perdón, es, por ejemplo, la aerofagia, aerofagia, ¿sí? Tragar más aire, digamos, de lo normal. Eso se puede producir por consumir bebidas con gases, chicles, caramelos, alteraciones dentales, ¿sí? Enfermedades por reflujo, úlceras pépticas, por estrés, por ansiedad. ¿Bien? Eh, Otra causa es la incapacidad para absorber ciertos nutrientes de los alimentos. La dispepsia funcional también es otra causa. Bien, entonces, ¿cómo evitamos el meteorismo? Tenemos que cuidar mucho lo que es la forma en que comemos y en que bebemos, ¿sí? Para evitar los gases es muy importante que uno preste, digamos, atención al tipo de alimento, al tipo de bebida que consumimos, al modo en que masticamos. Entonces debemos comer en forma lenta, evitar tomar o comer, mejor dicho, comidas muy abundantes, aunque hay veces cuando es tan rico te da ganas de comerte todos los platos y hasta que no veas la olla vacía no paramos. Debemos también intentar que no tragar aire en exceso, ¿sí?
esto también ocurre como consecuencia de que de una mala respiración o por comer demasiado rápido, ¿sí? Debemos evitar también lo que son los chicles, los dulces que contengan endulzantes artificiales, obviamente. Y otra cosa muy importante es no ingerir demasiado líquido mientras comemos. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Em, para lo que es el tratamiento, y con esto vamos a terminar el día de hoy, eh, para el tratamiento contra los gases, primero que nada es cuidar la alimentación. ¿Bien? Sin embargo, una vez que, digamos, aparecen lo que son los síntomas, los fármacos pueden ayudar a mejorar. ¿Sí? Hay probióticos para el estómago. ¿Sí? Em, entonces, hay algunos fármacos, como son, por ejemplo, los ansiolíticos. Los ansiolíticos disminuyen la ansiedad en pacientes con estrés, que tragan mucho aire y eso puede producir gases. También tenemos los antiflatulentos, ¿sí? Como la silicona. Alivian que la hinchazón del vientre y disminuyen ese volumen de gas. Por otro lado, tenemos los espasmolíticos, que disminuyen que la molestia, el dolor ese que nos ocasiona los gases. Tenemos los procinéticos, lo que hacen es que favorecen el tránsito intestinal. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien, denme un segundo que quiero ver qué nos queda y me lo voy a anotar para no perderlo. Otra cosa que lo voy a repetir para que quede grabado, em, vamos a recuperar la clase del martes pasado, que no pude asistir el día jueves, este jueves, no me sé bien la fecha, 22, 24, ¿no? Si no me equivoco, déjenme ver. Sí, jueves 24 a las 15 horas. ¿Sí? Nos falta ver gastritis, reflujo gastroesofágico, acidez, gastroparesis, Helicobacter pylori, úlcera péptica, hemorroides y hepatitis. ¿Bien? ¿Estamos bien? Nos vemos entonces el jueves a las 15 horas, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Muchas gracias, Bárbara. Entonces, un saludo para cada uno de ustedes y nos estamos viendo el jueves a las 15 horas.